Buenos días, estamos listos para empezar nuestra enseñanza de hoy. Vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña. Eh, pero quiero retomar para hacer como separarse un poco. Hemos estado tan profundo que de pronto no estamos viendo el bosque. O sea, vamos a retirarnos un poquito para ver bien por qué razón todo lo que estamos aprendiendo está ahí. Entonces, les decía que en este versículo 26 es donde empieza esta siguiente porción. Pero esta porción tiene que ver con lo que hay antes en el versículo 25. Todo esto tiene que ver con esta frase que aparece aquí, andar en el Espíritu. Todo esto tiene que ver con eso. Todo esto, miren, la fe que obra por el amor, el obedecer a la verdad, todo lo que está subrayado con azul, que usen la libertad para servirse por amor los unos a los otros. Todo eso es andar en el Espíritu y andar en el Espíritu es ser guiados por el Espíritu. Y luego dice las obras que no son del Espíritu y luego dice que el fruto del Espíritu produce unas obras totalmente contrarias a las obras de la carne y cuando llega al versículo 26 está diciendo, ok, les voy a dar un ejemplo de cómo es que uno necesita servirse por amor los unos a los otros. Entonces les voy a decir tres cosas en las cuales nosotros tenemos que servirnos unos a otros. ¿Cómo se hace eso y por qué? Bueno, para servirse uno a otro, lo primero que uno tiene que tener en cuenta, lo primero es no ser vanaglorioso. Hay que dejar el yo aparte y hay que empezar a desenfocarnos de nosotros mismos para enfocarnos en el servicio a los demás. Porque cuando uno es vanaglorioso, irrita a los demás porque uno se hace el centro y uno cree que uno es el que tiene la verdad. Y cuando uno, o sea, uno se hace como superior a los demás, miren que yo soy, miren que yo. O al contrario, en vez de verse en vez de ver hacia abajo, ve hacia arriba. Entonces, pobrecito yo que me hace falta. Entonces yo envidio lo que el otro tiene. Tanto envidiar como cuando ¿cómo se llama? Me vanaglorio, tanto una cosa como la otra se llaman vanagloria. Cuando yo soy el centro y califico a todo lo demás como superior o inferior, yo soy un vanaglorioso. ¿Por qué? Porque todo está enfocado en mí. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Ahora, en capítulo 6 dice tres cosas con las cuales eh, no, con las cuales se ejemplifica el hecho de ser vanaglorioso. La primera, cuando uno cree que uno tiene la facultad de juzgar a los demás, porque nosotros o yo soy alguien que puedo ver a alguien que peca y yo tengo que decirle que es un pecador y yo ejerzo la disciplina. Se cree ser algo, pero resulta que no es nada, porque él también en lo que juzga hace lo mismo, según palabras de Romanos. La segunda es la que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a ver, vamos a terminar la otra y vamos a ver la segunda. La segunda es, si yo soy enseñado en la palabra de Dios, yo necesito ser humilde de entender que lo que yo soy enseñado, yo debo darlo. Y la tercera, que también es para la vida. Entonces, una tiene que ver con cómo juzgo a los demás. La otra tiene que ver con cómo uso yo lo que Dios me da. Y la tercera es cómo uso yo mi libertad para hacer las cosas que Dios me manda a que yo haga. Esas tres cosas marcan si soy vanaglorioso o no soy vanaglorioso.
¿Quedaron claras las tres cosas? O sea, retirándose un poco y mirándolo desde acá. Iglesia. Sí, señor. Ok, entonces, una persona vanagloriosa es una persona que hace las obras de la carne. Una persona espiritual es la que hace las cosas guiadas por el Espíritu. Es la que sigue la ley de Cristo de servirse los unos a los otros por amor. Cualquiera que sea vanaglorioso, tanto hacia arriba como hacia abajo, no está siguiendo, no está siendo guiado por el Espíritu Santo, está siendo guiado por su propia carne. La primera muestra de que uno es guiado por la propia carne es que uno juzga a los demás. Cuando yo me abrogo ese derecho, yo soy un vanaglorioso. Cuando yo uso lo que Dios me da como yo creo que debe darse, como pienso que es la mejor manera, y no le digo o le pregunto al Señor qué es lo que debo hacer con lo que Él me da, entonces soy vanaglorioso. Y la tercera es cuando yo pongo mi carne primero, cuando lo que yo estoy recibiendo es corrupción, cuando yo pongo mi carne primero, cuando yo pongo mi yo primero, puedo estar absolutamente seguro que soy vanaglorioso. ¿Ok? Muy bien. Continuemos como veníamos la semana pasada, terminamos en el versículo 3. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Eso dice el versículo 3 de Gálatas capítulo 6. ¿Lo están leyendo? ¿Lo ven? Maribel lo está viendo, Sí, pero señor, sí se ve bien. los demás sí lo están viendo en la pantalla. Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces dice el 4. Así que ahora nos va a decir cómo es que, cuál es la conclusión con respecto al hecho de el que se cree ser algo no siendo nada. Por eso la palabra que aparece aquí es un así que, de manera que. Entonces, cada uno pruébese a sí mismo lo que hace y entonces tendrá gloria, tendrá, o esto está en qué, sí, tendrá la gloria, solo para sí mismo y no para los demás. Eso es lo que dice. Así que cuando yo hago algo, desde las cosas más sencillas hasta las más complicadas. Si yo hago un tinto y le doy un tinto a mi esposa, yo debo revisar, y eso debe convertirse con el tiempo en algo automático. Yo debo revisar qué clase de obra, qué clase de acción he hecho. Si me quedó bien el tinto, wow, este tinto está buenísimo. ¿Qué opinas tú, Maribel? Está chévere. Maribel dice, ah, quedó sabroso. Ah, excelente. Ajá, Maribel, ¿cómo te pareció el tinto? No, el tinto quedó chévere. Te lo dije. Oh, es que yo sí sé cómo se hace el tinto. Porque cuando tú haces, mira que no le pones el azúcar que se necesita, mira que le pones. No, eso es vanagloria. Eso es lo que está diciendo. No es lo que tú hagas. No es lo que tú hagas y que lo que las otras. No, tú no tienes que sacar. Es para ti solo. Ok.
hice bien, me quedó bien el tinto. Entonces son 4 cucharadas y coloco tantas de agua, aunque la próxima vez tengo que hacerlo así, tengo que acordarme de eso. Es la gloria, si debe haber alguna gloria, uno se gloria para uno mismo, y no se gloria en los otros, ni se la saca a los otros. Eso es lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque es vanagloria. O, en cambio, tú lo haces mejor que yo. O, te lo dije, yo lo hago mejor que tú. ¿Entienden el ejemplo? ¿Me entienden el ejemplo? Sí. Sí, sí, Ok, señor. ¿es claro o no? Y fíjense que es con algo muy pequeño. ¿Cómo será con cosas mayores? Si yo ayudo a personas, si yo trabajo bien, si yo soy reconocido por mi jefe, si yo hago las cosas eh, para la casa, si cocinas, si haces la limpieza, si cualquiera de esas cosas que pareciera que no son, son lo importante es de dónde salen. De yo no me quiero ser algo, yo no soy nada, realmente no soy nada sin Dios, pero cuando Dios obra a través de mí, hace maravillas. Ese es el punto. Porque miren lo que dice. Porque esa palabra, porque cada uno eh, llevará su propio, sus propias cosas fuertes. O sea, lo que para mí es algo difícil de llevar, para otro puede que sea fácil. Y lo que para otro le parece que es difícil de llevar, para mí me puede parecer muy fácil. Entonces, cada uno tiene sus propias cargas y cada uno debe saber cómo sobrellevar su propia carga para poder cargar con el otro, que es lo que el Señor nos dijo. El Señor, ¿qué fue lo que le dijo a la persona? Recuerdan la semana pasada. Eh, Ven acá cuando tú estás trabajado y cargado y yo te voy a hacer descansar. ¿Cómo? Yo te voy a dar de mi yugo porque mi yugo es ligero. Yo conozco cuál es mi yugo. Eso es lo que dijo el Señor. Yo conozco cuál es mi yugo. Mi yugo es ligero. Es ligera mi carga. Por eso puedo transportarla contigo, porque para mí no hay ninguna carga que sea máxima. Para ti sí. Entonces yo te ayudo a cargar tus cargas. Igual nos dice a nosotros. Ayuda a cargar al otro. Tú tienes que llevar tu propia carga, pero ayuda al otro a cargar la de él. Porque lo que a ti te es difícil, para él es fácil. Lo que para él es difícil, para ti es fácil. Entonces, entre los dos pueden cargar y caminar. No estamos para juzgar lo que el otro hace bien o mal. No estamos para juzgarnos a nosotros mismos de acuerdo con lo que otro diga o deje de decir. Estamos para ayudarnos los unos a los otros porque somos, ¿cómo es? Miembros los unos de los otros. Unos y otros nos necesitamos para las luchas que tenemos en esta tierra. Primer ejemplo, no juzgues, ni siquiera te juzgues a ti mismo por vanagloria. No, si lo haces bien, gloríate. Si lo haces mal, aprende. Tú, tus cargas, tus propias cosas, trabájalas. Deja de estar mirando si el otro lo hace, si el otro no, o si el otro te mira o no te mira. Ese no es tu problema. Pero cuando alguien venga a ti y se acerque con sus cargas, ok, el método es recíbelo, escúchalo, muéstrale las tuyas y entre los dos carguen juntos.
¿Saben cómo se llama eso? Mansedumbre. Mansedumbre, que es un fruto de la humildad. Es un fruto del Espíritu Santo. Ok. Segundo ítem en el cual nosotros debemos dejar de ser vanagloriosos. Dice el versículo 6. Además, el que, el que es catequizado, o nosotros tenemos la palabra catequesis, pero eso ya no se usa. El que es enseñado, el que es instruido en la palabra, hágalo en comunión en toda obra, en todo lo bueno, no en toda obra, sino en todo lo bueno, a aquel que lo instruye. Esta palabra que tenemos aquí es la palabra nuestra que antes teníamos como catequesis, de donde sale la raíz, catechon. Ok, no importa. Dice, el que, si yo soy enseñado por alguien en las cosas que son de Dios, en la palabra de Dios, mi responsabilidad no es, ok, me quedo con eso y ya. No, es que yo debo tener comunión con esa persona en las cosas buenas que Dios me ha enseñado a través de esa persona. Por ejemplo, si yo aprendí hoy que cuando mi hermano viene hacia mí y trae una carga, yo debo con mansedumbre escucharlo y luego con mansedumbre darle la mía para que caminemos juntos. Y yo lo aprendí hoy. Y mañana yo voy a donde fulanito y sutanito y de pronto me acordé de eso y cuando esa persona vino yo lo hice. Hombre, qué bueno sería llamar a Luis Carlos y decirle, oiga, imagínese que lo que aprendimos el domingo lo pude hacer hoy. Porque fulanito de tal se me acercó a mí, o tú no lo conoces, pero se me acercó a mí y me dijo esto y esto y esto, y yo le dije, hombre, qué bien, mira que yo también he estado pasando por esto, y entonces los dos nos pusimos a orar y el uno oró por el otro, y mira que estuvimos diciendo, bueno, ¿y qué tal si podemos ayudarnos con hacer esto o hacer lo otro? ¿Sabes qué? Qué bueno, he podido aprender algo y lo he podido poner en práctica. Eso es la palabra koinonía que dice ahí. Esta palabra que está aquí, koinonía. Hacer comunitario esto. Ahora, hombre, si con lo que Dios te ha dado tú puedes ayudar a tu hermano, qué bueno es poder aplicar el hecho de servirse el uno a los otros por amor. Y si la persona es el pastor, qué bueno el que podamos darle la ofrenda al pastor. Es excelente. Al que me enseña, esa persona que enseña la palabra, es una persona que ha gastado su corazón por mí. Piensen bien esto. Aquellos como que siguen al Señor Jesús, realmente siguen al Señor Jesús, enseñando su palabra, son personas que están sometidas a rendirle cuentas al Señor con respecto a lo que enseñan. Y en algunos casos no nos gusta mucho, porque sabemos que el Señor dijo que para aquellos que enseñan hay mayor condenación. Los que enseñamos sabemos que eso es una realidad. Pero
asumimos el reto. Hace poco les comenté, no sé si a todos, pero a algunas personas les comenté que estaba frustrado por la manera en que eh, había la recepción a las grabaciones y esas cosas. Y lo comentamos esta mañana otra vez. Sí, a veces esas son las luchas. El Señor Jesús tuvo una audiencia gigantesca en el Sermón del Monte, pero la palabra de Dios dice que en el libro de dice en el libro de los Hechos, que solamente habían 120 de todas las multitudes que escucharon a Jesús, que lo vieron hacer todas las cosas que hizo por el poder del Espíritu Santo y Dios en él. De toda la cantidad de personas, solamente 120 estaban reunidas y recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. 120 después de 3 años del mismo Dios, del mismo Señor, estar predicando su palabra. Nosotros mismos. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios por las cosas mínimas con las cuales nos enseña todos los días? ¿Cuántas veces lo hacemos partícipe de las cosas con las cuales nosotros crecemos? No es solamente sentarse y decir, bueno, gracias Dios por el alimento que nos das, o qué bueno Dios que hiciste esto. No, no, no. Cada cosa en nuestra vida. Señor, muchísimas gracias por la enseñanza de hoy. Sabes, no puedo decirte cuánto eso tocó mi vida, pero tú lo sabes porque tú sabes mi corazón. Señor, muchísimas gracias porque el tinto quedó excelente. Gracias por el café que pudiste dejar que viniera aquí, pero también por aquellos cultivadores. Gracias por los médicos que están obrando con todas sus capacidades en la vida de ese, ¿cómo se llama? Senador. Eh, Gracias por haber llevado a Gustavo de vuelta a casa y bien. Eh, Gracias por Antonia, que aunque está en la finca de los abuelos, ella ha podido soportar el frío. Qué bueno que ya Ruchi llegó. Eh, Gracias Dios por que se me ha estado pasando el dolor ese en la ciática, aunque los remedios que me he tomado, esas cosas sean fuertes. Gracias por las cosas mínimas. ¿Quién nos ha enseñado más de la palabra de Dios que el Espíritu Santo que hay en nosotros? Bueno, hay que hacerlo partícipe de lo que Dios nos ha enseñado y de lo que Dios nos ha dado. Ese agradecimiento, esa forma de agradecer teniendo comunión con Dios, es lo que Él espera. Que nosotros seamos lo suficientemente creyentes para aceptar que no es por nuestra fortaleza, sino por su amor. Y para aquellos que enseñan, verbigracia, este pechito, hay que comunicar, hay que tener comunión, hay que estar pendiente. Yo le doy las gracias a Gustavo por habernos invitado a estar en Puerto Colombia con ellos un rato. Fue maravilloso el tiempo. Y esa comunión como que lo levanta, como que levanta el corazón de las personas. Así que no solamente llevar las cargas a los otros, sino también llevar las cosas buenas que Dios nos ha enseñado y la aplicación de ellas a la vida normal, a la vida real. La tercera, versículo 7.
Esta, esta frase es un imperativo, pero es un imperativo muy interesante porque es un imperativo pasivo. No se engañen a ustedes mismos. Dios no, no puede, no, sino, no es burlado. Nadie se puede burlar de Dios. A Dios no es burlable, no es, bueno, Dios no es burlable. Porque si el hombre, porque lo que el hombre siembra o eso está en subjuntivo, sembrare, esas cosas también segará futuro. Entonces, esto es una frase de una máxima, esa es la palabra, es una máxima. No nos engañemos, a Dios no se le puede burlar. O sea, nosotros podemos incluso engañarnos a nosotros mismos porque tenemos un corazón engañoso, pero a Dios no se le puede engañar. Así que las cosas que Dios estableció que pasaran, van a pasar. Por ejemplo, todo lo que tú siembras, eso es lo que vas a recoger. Eso es una máxima. No puedes sembrar papa para recoger maíz. No, papa sale papa. Ah, no, pero yo lo puedo injertar. Tomate de árbol lo injerto con mora. Ah, sí, pero va a salir tomate de árbol. Más rojo, ok, pero es tomate de árbol. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que él va a segar. Entonces, esa máxima la va a llevar a nuestro actuar diario. Miren bien, a nuestro actuar diario. No está hablando de yo juzgo, no está hablando de qué hago con lo que Dios me da, sino está hablando de cómo yo vivo diariamente. Entonces, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Me voy a parar aquí. Fora. Ok. ¿Qué sería el sembrar para su carne? Ya aquí arriba hemos visto una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas las cosas que son semejantes a estas. Entonces, si yo, si yo hago cualquiera de estas cosas, si esto es lo que es mi habitual manera, si esto es lo que sale de mí todo el tiempo, si esto es lo que se produce, yo no debo tener ninguna duda, pero ninguna duda de que en mi cuerpo, en mi espíritu, en mi mente, en mis emociones, en mí como persona, se va a desarrollar la corrupción. La palabra corrupción es de adentro hacia afuera. Ya ves tú que ves un cuerpo, la persona está muerta, ahí está, y tú no ves que se está corrompiendo, lo único que ves es que está pálido porque obviamente no hay sangre y toda la cosa está rígido, etcétera, etcétera. Pero ya desde adentro sus órganos están siendo corrompidos.
ya no están vivos, están muertos. Y poco a poco esa corrupción empieza a salir y empieza a visualizarse hacia afuera. La corrupción no es algo que tú lo veas inmediatamente al rompe cuando ves a una persona. No, es algo que corroe desde adentro hasta el punto de llevarte a quedar corrupto y ser visible por fuera. Ustedes pueden ver eso, desgraciadamente, en las personas que se drogan o que toman cualquier clase de droga. Empiezan con un poquito, luego con otro poquito, luego con otro poquito. Y poco a poco la persona empieza a depender de esa corrupción y empieza a hacerse su modus vivendi. Y resulta que al final del cuento, ustedes ven la persona atrofiada. Se puede notar. Les voy a poner otro ejemplo. Esas personas con, ¿cómo se llama esta palabra aquí? Yo se las expliqué la vez pasada. Con celos. Esa persona pleitera que anda siempre teniendo enemistad con todo el mundo, empieza murmurando. Pura vanagloria, claro, oye, pero mira, pura vanagloria. Y poco a poco el tono va subiendo hasta que al final ves una persona que pelea con todo el que se encuentra, por sí, por no o por si acaso. Hace mucho tiempo yo escuché un cuento de David Sánchez Julião, se llamaba El Flecha. Es absolutamente sabanero. Y hablaba de una señora que se llamaba Tulia. Ese es el ejemplo, se lo voy a dejar para que lo busquen. Ese es el ejemplo perfecto de ese tipo de personas. Nada, nada las tiene contentas. Eso es lo que pasa cuando uno siembra ese mal en uno. De adentro hacia afuera, corrompe su propia vida y su vida se vuelve una vida de amargura, de manera que a todo el mundo le reparte de su amargura. No le pueden ver las cosas buenas porque todas están escondidas detrás de su capa de amargura. Y en vez de glorificar, obviamente no va a glorificar a Dios. Obviamente no va a estar agradecida con Dios, sino simplemente va a estar pensando en cómo es que yo no. Bueno, todo el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Eso es lo que dice. Ahora, el contrario, pero al contrario, aquel que siembra para el espíritu, de el espíritu va a cegar, escuchen, vida eterna. Es interesante, porque antes no habló de corrupción eterna, habló solamente de corrupción aquí. Pero ahora está hablando de que aquel que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, hace que uno haga la contraposición con respecto a la corrupción. Es que la persona que vive en esa corrupción va a permanecer en esa corrupción a menos que el Espíritu Santo tome control de su vida y esa persona deje de vivir así.
Pero si eso no pasa, su corrupción será también eterna, porque nunca ha recibido al Espíritu Santo. Así crea que es cristiana. Uy, eso sonó. Uy, pues eso es lo que dice. La única manera en que podemos tener vida eterna es que el Señor nos haya dado la vida eterna. Y la única manera de tener la vida eterna es si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si no mora en nosotros, lo que va a haber es corrupción eterna o, como la llamó el Señor, condenación eterna. Así que nosotros necesitamos sembrar para el Espíritu. ¿Qué significa eso de sembrar para el Espíritu? ¿No les parece interesante que la palabra sembrar tenga que ver con la palabra fruto? ¿Cómo es que el fruto del Espíritu va a llegar a ser fruto del Espíritu en nosotros si nosotros no sembramos para el Espíritu? ¿Qué significa eso de sembrar para el Espíritu? Significa que nosotros debemos alimentar nuestra vida con las cosas que el Espíritu Santo nos da para que hagamos. Eso es magnificar la obra del Espíritu en nosotros. No, ya tengo el Espíritu de Dios. Yo voy al cielo solamente para barrer. Ay, con tal de estar en el cielo solamente con barrer. Mi hermano, si tú alguna vez has dicho eso, por favor, arrepiéntete. Porque nadie te ha llamado para que vayas al cielo a ser el barredor. Te llamaron a ser el Hijo de Dios. Heredero, dice. No barrendero, heredero. Y el heredero es alguien que actúa como su padre. No por su propia fuerza, porque no podemos, pero sí por la fuerza del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso del Espíritu segaremos si nosotros hacemos lo que el Espíritu dice que nosotros debemos hacer. ¿Qué son las cosas que deberían salir de nosotros por el Espíritu? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, todas esas cosas reunidas forman lo que nosotros debemos mover en nuestras vidas todos los días. Y lo que hay que hacer es alimentarlas haciendo que ese espíritu brote, que tenga semillas que vayan y se hagan. Es lo que dice. Así que viene la conclusión en el versículo 9. De manera que no nos cansemos, no nos cansemos. Esa es muy buena palabra. No desmayemos, no terminemos de hacer lo bueno, porque en su tiempo, en el tiempo propicio o en el tiempo propio, segaremos. Si no desmayamos, si no nos cansamos. Entonces, si no dejamos de trabajar, o sea, si no dejamos de usar lo que el Espíritu Santo nos da y todo el tiempo estamos haciendo lo que el Espíritu Santo nos da, entonces nosotros estaremos haciendo el bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y Dios, la característica de Dios, una de las características es, Él es bueno. Por lo tanto, el Espíritu Santo es bueno y las obras que salen por el Espíritu Santo son buenas. Entonces, nosotros no nos cansemos de hacer lo bueno porque el Espíritu Santo nos da la potencia, el poder para hacer lo bueno. Lo que nosotros tenemos que hacer es nunca desmayar, nunca decir, ay,
Es que uno hace y uno hace y uno les dice la palabra y se las enseña y se las vuelve a enseñar y es como si nunca la hubieran escuchado. Y entonces nos desanimamos y decimos, ah, eso es precisamente lo que nunca un cristiano puede hacer. Siempre debemos andar, siempre debemos ir un paso. No importa si es un solo pasito, pequeño, no importa, pero siempre hacia adelante. Siempre. No desmayamos, no descansamos. No, vamos hacia adelante y hacemos lo que el Espíritu Santo nos indica que debemos hacer. ¿Por qué razón? Porque cuando hacemos lo que el Espíritu Santo nos indica hacer, estamos haciendo el bien. Nada puede brotar del Espíritu Santo que no sea bueno. Llegamos al versículo 10, de manera que cuando tengamos el tiempo, cuando tengamos el momento, hagamos el bien a todos, pero más que todo a los que son de la casa o de sí, de la casa o de la familia de la fe. ¿Qué está diciendo? Está diciendo lo que específicamente, específicamente termina: no nos hagamos vanagloriosos. Al contrario de hacernos vanagloriosos, lo que debemos hacer es que según tengamos oportunidad, debemos hacer el bien para todos, no importa si son creyentes o no lo son, no importa si son la familia, si son los amigos, incluso si son personas que no conocemos y podemos hacer el bien, vamos en la calle y podemos hacemos el bien, no importa si no nos cae bien, según nosotros tengamos el momento para hacerlo, hay que hacer lo que el Espíritu nos indica hacer. Hay que hacer el bien sin descansar, sin desmayar. No nos preocupemos es que esto es demasiada carga. No nos preocupemos por eso, porque Dios lleva nuestras cargas junto con las de Él. Eso fue lo que Él prometió. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Sigamos haciendo lo que Dios nos indica. Sigamos haciendo el bien. Y mayormente, y con más razón, pues por aquellos que son los hermanos. Son nuestra familia. Dios nos hizo hermanos los unos de los otros. El Señor nos llamó así. Él es el primogénito de muchos hermanos. Así que si nosotros queremos entender lo que es la ley de Cristo, necesitamos vivir sin vanagloria y al contrario, trabajando en hacer el bien a todos. Muchas gracias, Señor Jesús, porque ni siquiera es con nuestra fuerza, es por tu infinito poder que nuestras vidas pueden tener un sentido más allá de lo que las personas incluso pueden pensar que debería ser. No importa si lo que tú nos indicas por hacer sea pequeño o grande, no es importante a nuestros ojos. Lo importante es que en tus ojos es lo necesario por hacer. Así que ayúdanos a tener un poco de humildad, quitarnos esa vanagloria de pensar
que nosotros podemos estar siendo el estándar para los demás y pensar más bien que nosotros estamos aquí en esta tierra como parte de un cuerpo que se mueve al unísono de acuerdo con tu voz. Qué maravilloso es, Señor, que nosotros ni siquiera tenemos que imaginarnos la bendición que somos, porque ya tú nos hiciste bendición para el mundo. Wow. Así que, Señor, muchísimas gracias. Gracias, Espíritu Santo, por estar siempre. Porque a pesar de nosotros, tú estás, a pesar de nuestra maldad, tú sigues, nos llevas, nos fortaleces, nos ayudas y nos permites ser parte de la solución para otros. Ayúdanos, Señor, a confiar más en el Espíritu Santo y menos en nuestra carne. Y gracias, Padre, porque no solamente nos escogiste, sino que nos has dado un sentido de vida. Increíble. Tus herederos. Wow. A ti sea el honor, Señor, y la gloria, no solamente ahora, sino por los siglos. Y que nuestra vida sea solamente eso, mostrar tu gloria. Gracias por haber escuchado, gracias por haber llegado hasta este momento y gracias a Dios por su palabra. Así sea.